Bueno, colegas, vamos a grabar la clase 3 del curso de refrigeración industrial. Bueno, en esta clase vamos a ver la evaluación del proceso industrial, ¿sí? El objetivo de la clase es que el alumno logre comprender qué necesita refrigerar la industria, por qué lo necesita, cómo funciona el proceso y qué variables afectan directamente a la selección del sistema de refrigeración. La idea principal que quiero que quede es: no refrigeramos máquinas, refrigeramos procesos, ¿sí? ¿Qué significa evaluar un proceso industrial? Bueno, cuando llegamos a una planta no debemos comenzar preguntándonos ¿qué equipo tengo que instalar? ¿Sí? La primera pregunta debería ser ¿qué proceso necesita refrigeración? ¿Y qué función cumple la refrigeración dentro de ese proceso? Por ejemplo, una empresa puede necesitar refrigeración para cada aplicación, requiere analizar diferentes variables, ¿sí? Acá puse algunos ejemplos, por ejemplo, enfriar agua de proceso, mantener una temperatura determinada en una máquina, refrigerar aceite hidráulico, enfriar moldes de inyección, controlar la temperatura de un reactor, refrigerar productos, mantener una cámara frigorífica, condensar un proceso, refrigerar equipos eléctricos, climatizar áreas de producción, ¿sí? Para todo eso hay variables diferentes, ¿sí? Y van a variar en cada uno de ellos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conocer el proceso productivo, ¿sí? Antes de seleccionar un equipo, debemos entender cómo trabaja la planta. Hay que hacerse preguntas importantes, como las que yo anoté acá. ¿Qué produce la empresa? ¿Qué máquinas intervienen? ¿Cuál es el proceso desde el inicio hasta el final? ¿En qué etapa se necesita refrigeración? ¿Qué sucede si se pierde la refrigeración? ¿El proceso funciona continuamente? ¿La carga es constante o variable? Acá ponemos un ejemplo, ¿sí? Supongamos una fábrica de plástico. Tenemos una máquina de inyección que necesita agua fría para refrigerar los moldes, ¿sí? No alcanza solamente con saber que necesitamos agua a 10 grados centígrados, ¿sí? Para esto tenemos que investigar, ¿sí? ¿Cuántas máquinas hay de esas? ¿No? ¿Cuántos moldes funcionan simultáneamente al mismo tiempo? ¿Cuánto calor genera cada máquina? ¿Sí? ¿Cuánto caudal necesita cada molde? ¿Cuántas horas trabaja la planta? ¿La producción puede aumentar en algún momento? Ahí es donde empezamos realmente a diseñar. Bueno, lo primero que hay que hacer también siempre es identificar qué fluido debemos refrigerar. Yo puse como ejemplo glicol, ¿sí? Las propiedades de uso. Esta imagen está en mi perfil, ¿sí? Que te muestra las propiedades y para qué se usa el glicol. La pueden ver y se ve mejor, pueden ver más grande. Bueno, para esto debemos conocer el tipo de fluido, qué fluido circula, concentración, si utilizamos glicol por ejemplo, qué porcentaje de concentración tiene, sus propiedades. Debemos conocer cuando corresponda, la densidad del calor específico, la viscosidad, la temperatura de congelamiento. Bueno, determinar la temperatura de trabajo, eso también es importante. Esta es una de las preguntas más importantes, lo pongo. ¿A qué temperatura entra el fluido y a qué temperatura debe salir? Por ejemplo, si entra a 25 grados centígrados y la salida es de 10 grados centígrados, entonces la diferencia de temperatura, 25 menos 10, son 15 grados centígrados, ¿no? Pero todavía nos falta mucha información. También tenemos que saber, ¿la temperatura de entrada es constante? O sea, si se mantiene constantemente la misma temperatura o va variando, ¿sí? ¿Cuál es la temperatura máxima? ¿Cuál es la temperatura mínima? ¿Qué tolerancia tiene el proceso? Porque no es lo mismo necesitar 10 más menos 1 grado
centígrados que 10 más menos 5 grados centígrados. Esto ya requiere una precisión más extrema y esto puede variar un poquito más. La precisión requerida puede modificar completamente la solución. Bueno, determinar el caudal. Ahora necesitamos saber cuánto fluido tenemos que refrigerar. Por ejemplo, 20 metros cúbicos por hora, el caudal es fundamental porque junto con la diferencia de temperatura nos permitirá determinar la potencia frigorífica necesaria en un sistema hidráulico. Además, el caudal será necesario para seleccionar las bombas, dimensionar la cañería, seleccionar las válvulas, calcular pérdidas de carga, seleccionar intercambiadores. Por eso, caudal y temperatura son dos datos fundamentales del relevamiento. Determinar las horas de funcionamiento. Eso también es importante. Preguntar, ¿cuántas horas trabaja la planta? ¿Trabaja 8, 16, 24? ¿Trabaja los fines de semana? ¿Hay turnos? ¿La producción es estacional? Esto es importante porque un sistema que funciona 24 horas al día durante todo el año tiene requerimientos diferentes a uno que funciona solamente 8 horas durante algunos meses. ¿La carga térmica es constante o variable? ¿Sí? Este es un concepto muy importante. La carga constante. La industria mantiene aproximadamente las mismas condiciones durante el proceso. ¿Sí? Carga variable. La demanda cambia durante el día, por ejemplo, a las 8 de la mañana se maneja un 30% de la carga y a las 12 del mediodía, por ejemplo, un 90%. ¿Sí? A las 16 horas baja un poco, un 60%, y a las 20 ya baja un 20%. Esto pasa en un lugar donde yo trabajo, que la carga es variable y para eso se ponen unas válvulas modulantes, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, en estos casos debemos analizar si conviene varios compresores, control de capacidad, variadores de frecuencia, equipos modulares, lo que le hablaba, sistemas de control más avanzados, como válvulas modulantes, por ejemplo. Todo eso lo vamos a ver a lo largo del curso. Bueno, analizar la criticidad del proceso. ¿Sí? Esta pregunta es fundamental. ¿Qué ocurre si se detiene la refrigeración, por ejemplo? ¿Sí? Imaginemos tres situaciones. Yo le puse tres, que las tres me tocó pasarlo, digamos. Y bueno, anoté estos tres casos. Caso 1. Se detiene el chiller y simplemente aumenta la temperatura de una oficina. ¿Sí? Es una consecuencia relativamente baja, ¿no? Caso 2. Se detiene la refrigeración de una máquina industrial, la producción se detiene. Esto es muy grave. ¿Sí? Caso 3. Se pierde refrigeración en un proceso crítico y podemos tener pérdida de producto, daños en la máquina, riesgos para el proceso y grandes pérdidas económicas. Bueno, esto también es malo, ¿no? En estos casos debemos analizar redundancia, por ejemplo, 2 por 50% o 3 por 50%, ¿sí? En lugar de depender de un equipo único, ¿sí? O hay equipos que son un solo equipo y los circuitos están divididos. Entonces, si cada un circuito vos podés repuntar con los otros, ¿sí? Podés anular unos circuitos y podés continuar con los otros circuitos que están activos, ¿no? Por eso también se ponen bomba principal, bomba secundaria y demás. Bueno, tenemos que analizar el crecimiento futuro, ¿sí? Nunca debemos pensar solamente en el presente. También tenemos que preguntar, ¿la empresa tiene previsto aumentar su producción? Por ejemplo, actualmente 500 kilovatios de carga térmica, pero la empresa planea incorporar nuevas máquinas. En ese caso debemos de evaluar si conviene sobredimensionar, ¿sí? Dejar capacidad disponible
instalar equipos modulares, por ejemplo, o dejar conexiones preparadas para una futura ampliación. Pero esto debe ser una decisión técnica, ¿sí? Y económica en conjunto con la gerencia de la planta, ¿sí? No simplemente es agregar potencia por las dudas si algún día se les ocurre, ¿no? O sea, tiene que ser algo previsto. Sobre acá. Bueno, tenemos que identificar las condiciones de operación. También debemos conocer temperatura ambiente, humedad, altitud, ¿sí? Ubicación del equipo, la calidad del agua, disponibilidad eléctrica, espacio disponible, las condiciones de ventilación, por ejemplo, ¿sí? Un condensador enfriado por aire depende directamente de la temperatura ambiente. No podemos seleccionar un equipo simplemente mirando su capacidad nominal. Debemos conocer bajo qué condiciones entrega esa capacidad, ¿sí? Bueno. Evaluar el sistema existente. En el caso de que exista ya una instalación, ¿sí? Si ya existe una instalación, debemos preguntarnos, ¿hay que reemplazarla o podemos mejorarla? ¿Sí? Tenemos que analizar el estado del compresor, el condensador, el evaporador, el intercambiador, las bombas, las torres, las cañerías, los tableros, los controles, ¿sí? A veces el cliente piensa que necesita un equipo nuevo y después del análisis descubrimos que el problema estaba en una bomba, en un filtro obstruido, en un intercambiador sucio, una falta de caudal, ¿sí? Mala regulación, una protección defectuosa, ¿sí? Por eso, antes de reemplazar un equipo, hay que determinar por qué el sistema actual no cumple. Bueno, hay que documentar todo el proceso. Durante la visita recomiendo hacer un diagrama sencillo del proceso. Por ejemplo, anotarlo en una hoja, en un papel, como sea. Yo hice uno simple acá, ¿no? Chiller, el chiller va hacia las bombas envían el agua al proceso, por ejemplo. Retorna al chiller, ¿sí? para volver a enfriar, ¿sí? Bueno. Podemos agregar las temperaturas, los caudales, presiones, diámetros, equipos, válvulas, todo eso podemos documentar. Este esquema posteriormente nos va a ayudar para realizar balance térmico, cálculo hidráulico, selección de equipos, diseño de ingeniería. Bueno, un ejemplo práctico para los alumnos. Supongamos que un cliente nos dice, necesito un equipo para enfriar agua del proceso. No debemos responder inmediatamente. Necesitas un chiller de 100 TR, 100 toneladas por refrigeración. Primero debemos preguntar, ¿qué temperatura tiene el agua de entrada? ¿Sí? ¿A qué temperatura debe salir? ¿Cuál es el caudal? ¿Qué proceso estamos refrigerando? ¿Cuántas horas va a trabajar? ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura ambiente? ¿La carga es constante? ¿Qué pasa si se detiene el sistema? ¿Existe un equipo actualmente? ¿Hay planes de expansión? ¿Sí? Recién después de obtener esa respuesta, podemos pasar al siguiente paso, el estudio térmico. ¿Sí? Y ahí comienza el siguiente gran capítulo del proyecto. Bueno, acá hacemos un pequeño cierre de clase, ¿sí? Quiero que se queden con una idea fundamental. Nosotros no seleccionamos un equipo porque el cliente nos dice que necesita un chiller, ¿sí? Primero tenemos que entender qué proceso estamos refrigerando, qué fluido tenemos, qué temperatura vamos a necesitar, ¿sí? Qué caudal circula, cuánto tiempo trabaja la planta y qué importancia tiene la refrigeración para la producción. Una vez que conocemos todo esto, recién podemos comenzar nuestro estudio térmico, ¿sí? Y esa va a ser nuestra próxima clase. Así que bueno, chicos, espero que les haya servido esta clase. Vamos a estar continuando con la clase número 4 en el transcurso de la semana. Muchas gracias.